Pie directo. Bien, ahí estamos. Bueno, aquí estamos. Vamos con el tercer encuentro de Encontrando la punta del ovillo. Y en esta ocasión vamos a empezar con el caso de Mercedes, que parece ser que ella continuamente se rasguñaba el cuerpo, ¿no? Y dice ella que todas las mañanas, además de rasguñarse el cuerpo, tenía miedo de levantarse, que estaba de una crisis en otra, y como que tenía muchos deseos de autodestruirse a sí misma. Y Hellinger le pregunta, ¿quién te ha contado todo esto? Y Mercedes dice, yo misma siento esto así. Y Hellinger le dice que hay personas que creen que al presentarse ante Dios, hablándole mal de sí misma, Dios las va a mirar con agrado, ¿no? Esta cuestión de autoflagelarnos, ¿no? Yo no miro con mucho agrado, dice Hellinger, cuando alguien se rebaja a sí mismo. Entonces ella cuenta que hace 5 años que se rasguña toda la piel y se ocupa todo el día en hacer eso. Bueno, dice Hellinger, con eso me basta. ¿Qué edad tienes?, le pregunta Hellinger a Mercedes, ¿no? Mercedes dice que tiene 26, que no es casada, que no tiene hijos y que en su familia de origen ella tiene 2 hermanos mayores, y que sabe que su madre no tenía permiso de tener el primer hijo de su primer pareja, así que lo mataron al novio de su primera madre. Ella vivía en Inglaterra, así que vuelve, ¿no? Se vuelve para no ser una deshonra para la familia. Entonces Hellinger dice, claro, en la familia de tu mamá eran devotos, y los devotos hacen esas cosas. Asesinan al niño para evitar la vergüenza. Terrible, terrible, dice, ¿no? Así que parece ser que al que mataron, ¿no? Dice, es al hijo, o sea, el hijo de la madre. Yo pensé que lo habían matado a la pareja, pero parece ser que no, que es al hijo, ¿no? Entonces Hellinger dice, los pecadores aceptan a los niños. ¿Era un niño o una niña ese primer hermano tuyo? Una niña. ¿Y qué edad tenía? Estaba en el 5.º mes. Mi madre lo tuvo, luego mi abuela y mi tía se la llevaron y la quemaron en el horno. O sea, fíjense, ¿no?, lo que hicieron con la criatura. Se provocó un aborto primero, vivió brevemente el bebé y luego fue quemada en el horno. Bueno, vamos a preparar la cámara. Vamos a poner por aquí. Vamos a poner esta configuración que Hellinger dice que elija una representante para la hija muerta, ¿no? Esta hija que la mataron, ¿no? Y que se acueste ella boca arriba al lado de esa hija muerta, ¿no? Vamos a imaginar que esta es Mercedes y ella se tiene que acostar al lado de esa hija muerta. Eso es lo que le pide el que haga. Bien, que la pongo ahí, a ver si se quedan, a sostener, porque el ventilador me huele a los muñequitos. Bien. Hola, Meyan. Bien, bueno, bárbaro. Mejor así yo tengo compañía. Bien, entonces, vieron que él cada vez que ocurría un asesinato en una familia, Hellinger pide eso, que alguien se acueste al lado del muerto, ¿no? Esta sería la niña que abortaron y que quemaron en el horno, y esta sería Mercedes.
Entonces le pregunta a la niña muerta, Hellinger, ¿no? Le pregunta, no le pide que cierre los ojos y que se quede acostada tranquilamente. Y a Mercedes le pide que la mire, que la mire. Las dos permanecen un tiempo largo así, ¿no? Mirándose, ella mirando a su hermana. Se toman de la mano, Mercedes respira con dificultad. Y luego la niña muerta aparta la cabeza y cierra los ojos. Después de un tiempo, Hellinger dice: sigue el movimiento como lo sientas. Mercedes suelta la mano de su hermana muerta, ésta la mira, las dos se miran. Luego Mercedes se acuesta de costado, dando la espalda a su hermana. Esta estira su mano y le acaricia la espalda y la cabeza. Mercedes respira con dificultad. Y luego de un tiempo Hellinger le pide a Mercedes que se levante y que vuelva a sentarse en su lugar. Y elija una representante para la madre de la niña y que se acueste boca arriba junto a la niña muerta. O sea que sale Mercedes, se va a su lugar y se busca una representante para la madre de esta niña muerta, ¿no? Que se acueste ahí. ¿Qué hace la madre? Que sería esta. Primero mira a la niña, luego gira hacia ella, toma su cabeza y la acaricia. La niña también gira hacia ella, las dos se abrazan. La madre acaricia la espalda y la cabeza de la niña. Entonces Hellinger le pregunta a Mercedes: ¿sabes cuál es la solución para ti? Y entonces Mercedes dice: debo dejarla con la madre. Y Hellinger le dice: exactamente, le tienes que decir, ¿no? Entonces aparece otra vez Mercedes, que le dice: querida hermana, te dejo con tu madre. Y dile a tu madre: mamá, la dejo contigo. Yo ahora voy con mi padre. Debes permitir que tu madre parta y debes permitir que muera. Entonces Mercedes dice: sí. Ahora tú te retiras y vas con tu padre. El lugar adecuado para ti es con tu padre. ¿De acuerdo? Mercedes asiente, dice que sí. Y lo dejan ahí, ¿no? Entonces Hellinger pide que las dos representantes se pongan de pie. O sea, la casilla de la madre y la casilla de la niña muerta. Y le pregunta a la madre: ¿cómo te sentías? La madre dice: había una tristeza infinita y dolor. Entonces Hellinger dice: no hay nada que hacer por la madre, ¿no? Y le pregunta a la niña muerta: ¿y tú? Cuando mi hermana estaba acostada junto a mí, todo el lado derecho estaba muy caliente. Quería tocarla, también quería sentir su piel, pero quería alejarla un poco. Fue más fácil luego, cuando se puso de pie. Fue correcto que después mi madre estuviera a mi lado. Y Hellinger dice: bien, gracias. Y le explica a la gente, ¿no?, que al verse confrontados con una situación así, la mayoría de los terapeutas se ocuparían de la pobre madre, entre comillas, pero es imposible rescatar a la madre. Lo único que puede hacer es morir. ¿Cómo puede una persona seguir viviendo después de una cosa así? Es inimaginable. Debe ir con los muertos. Es el único lugar de descanso posible. Bien, así que ahí termina esta constelación, ¿no? Ella como que estaba cargando el dolor de la madre por la hija muerta. Por eso quería autodestruir, ¿no? Bueno, esa constelación termina ahí. Ahora viene el caso de Luciano, ¿no?, que parece ser que es un chico que fue gravemente herido por un paciente, ¿no? Vamos a imaginar. Parece ser que Luciano es psiquiatra y fue atacado por un paciente. Y fue gravemente herido. El paciente lo quería matar a Luciano.
Ahora vamos a configurar esta situación para ti como para ver la dinámica para que te puedas orientar. Vamos a trabajar con dos personas, el paciente y tú. Entonces vamos a buscar uno que haga del paciente y otro que hace de Luciano. El paciente se pone por acá y acá estaría Luciano. Bien. Se miran durante tiempo largo. El médico, o sea, el psiquiatra, da un paso en dirección al paciente, pero después retrocede. Y entonces lo que hace Hellinger es llevarlo a él hacia acá y ponerlo mirando para atrás, al médico. Este sería el psiquiatra y este el paciente, acuérdense. ¿Cómo te sientes aquí? ¿No? Tengo menos miedo, dice el psiquiatra. ¿Y tú qué sientes?, le pregunta al paciente. Es mejor que se vaya. Es imposible de resolver. No se puede resolver, dice el paciente. Entonces Hellinger explica, ¿no?, que acá dice que él sentía que en realidad quería ir a verlo para reconciliarse, ¿no? Y Hellinger dice que no, que eso no se hace nunca. Aún un paciente esquizofrénico debe hacerse cargo de todas las consecuencias de sus actos. Es peligroso para la sociedad y debe permanecer custodiado. No debe hacerse ningún intento para liberarlo. De esta manera, le explica Luciano, ¿no?, se reconoce la dignidad del paciente. El representante del paciente demuestra que no hay nada que él pueda hacer, está totalmente imposibilitado, así que debes dejarlo para que viva su destino y tienes que apartarte, así como lo demostré aquí. Por eso le dijo a él que se fuera para acá y que mirara hacia afuera, ¿no?, al psiquiatra. Y el psiquiatra dice, ahora siento una mezcla de tristeza y dolor. Hellinger le dice, eso no te corresponde, no debes sentir ni tristeza ni dolor por él. Todo eso sería quitarle dignidad a la persona y lo enojaría aún más. Entonces Hellinger le dice, aquí se avanza hasta el límite máximo. Y yo con esta configuración te salvé. Caso contrario, seguirías en peligro, serías como un guerrero en lucha, queriendo rescatar al paciente. Así que lo vamos a dejar ahí y Hellinger pregunta si hay alguna pregunta, ¿no?, en relación a este tema, y un participante dice que él también es psiquiatra y que no entiende bien esta interpretación que hace él, ¿no?, de paciente y el psiquiatra. En una situación así yo siento lástima, compasión y amor. La persona que tengo enfrente a mí es un enfermo, una persona alterada y está fuera de control. Bueno, dice Hellinger, sí, eso es la otra parte. La pregunta es, ¿qué ocurre con él si actúo de la forma que tú dices o si actúo como yo lo demostré aquí? ¿Y qué sucede, por ejemplo, en la familia del paciente, suponiendo que tuviera hijos si yo actúo de una manera o de la otra? Lo decisivo es el efecto de una actitud frente a la otra. Voy a contar un ejemplo. Un hombre vino 2 veces a mis cursos y luego la mujer también asistió. Un poco más tarde la mujer escribe una carta a Hellinger y dice, el hombre estranguló a su madre de 80 años y luego se entregó a la policía. Era un empresario. Y ella me pedía que lo ayudara. Yo le dije, estoy dispuesto siempre que se honre a la víctima, es decir, que le ayude a aceptar su culpa. Luego me citó la policía para que dictamine que era insano, lo cual rechacé. Durante el proceso, uno de sus hijos adoptivos falleció en un accidente. El hombre fue excarcelado por lástima porque era insano. Y yo le dije a la mujer, debes divorciarte de él sin falta. No debes permanecer a su lado, no puedes permanecer junto a un asesino. Un buen día apareció a mi domicilio para hacerme reproches.
que yo debería haberme dado cuenta de que él era tan agresivo. Y le dije, tú deberías estar en la prisión, ese es un lugar digno para ti. Si no estás en la cárcel, debes comportarte como si lo estuvieses. Entonces se enojó conmigo y se fue. Después de un tiempo me enteré de que había creado una fundación porque era un hombre adinerado. Era un empresario completamente cuerdo. A la fundación le puso el nombre de su hijo adoptivo muerto, no el nombre de su madre. Ella había quedado completamente excluida. Ahora, hace pocas semanas, me entero de que su mujer se había suicidado, pero muy misteriosamente. Eso pasa por la lástima, dice Hellinger, ¿no? Bien. Así que miren qué enredo ahí, ¿no? En esta situación de los terapeutas que quieren salvar a los pacientes. Y vamos a ver ahora el caso de Federico. Vamos a imaginar que este es Federico, que sufre de estados de angustia, ¿no? Este es el caso de la angustia que es muy común también. Entonces Hellinger le pregunta, ¿cuánto hace que sufre de angustia? Él dice que 10 años. ¿Qué ocurrió antes de que empezara la angustia? Y Federico dice que se separó de su pareja. ¿Pasó algo entre ustedes?, le pregunta Hellinger. No. Y Hellinger pregunta, ¿cómo se manifiestan los estados de angustia? Y Federico dice, me da pánico cuando la gente me habla. Ahora le dice a Federico, cierra los ojos e imagina que alguien te está hablando de una manera que te infunde miedo. Siente el pánico durante un instante. En el momento en que lo sientas, presta atención para ver cuántos años tienes al sentirlo. Y Federico dice, me da la sensación de no haber estado, como que ni he llegado. Eso puede ser. ¿Pasó algo durante el embarazo de tu madre? No lo sé. Mis padres ya murieron. ¿Te contaron algo? No, no lo sé. Bueno, vamos a configurar a tu madre y a ti. Entonces buscamos una para la madre ahora. Y vamos a ver quién puede ser de la madre. Vamos a hacer que es esta. Y lo que hace él es poner a la madre mirando para allá y él mirando para acá. Fíjense. De espaldas. Después de un tiempo, la madre gira, coloca sus manos en la espalda de su hijo. Y más adelante sigue girando y se ubica delante de él. Ese es el movimiento que hace. Se abrazan, la madre acaricia la cabeza de Federico y le pregunta a Federico que cómo se siente viendo eso. Siento que estoy temblando en mi interior. Me resulta difícil creerlo. Y dice, yo no podía girar por mis propios medios, sentía miedo ante tanta gente. Alguien debía tomar la iniciativa, que fue la madre la que hizo el movimiento, ¿no? Después de un tiempo, Federico comienza a llorar. Y lo que hace Hellinger es agregar un representante para el padre. Pone uno para el padre y el padre se pone acá. Entonces Hellinger le dice a Federico que le diga a su madre, mamá, quédate por favor. La madre y el hijo continúan abrazándose estrechamente. Le pide que la mire a su madre, porque él explica que en los casos de angustia es importante mirar a una persona a los ojos. La angustia se produce cuando se mira hacia otro lado. Escuchen con atención esto. La angustia se produce cuando se mira hacia otro lado. Cuando sientes que viene la angustia, imagina que miras a tu madre a los ojos. Federico y la madre se vuelven a abrazar, ¿no? Se besan. Entonces, ¿qué hace Hellinger? Pone a la madre
junto al padre y a Federico mirando a sus padres. Mira a tus padres a los ojos. Bien. Sonríen, ¿no? Y Hellinger dice, bueno, lo hemos logrado. O sea que para la angustia, para poder cerrar esta breve constelación, hay que mirar a los ojos, a la madre y al padre. En este caso él miraba primero a la madre, pero también Hellinger puso al padre para que lo mire, ¿no? Porque así nos reconocemos mediante la mirada. Eso lo explica siempre Hellinger, ¿no? Bien, sí, viste, Meyer es bueno. Es que en realidad nosotros como que tenemos miedo de mirarnos a los ojos, porque es que en los ojos vemos el alma del otro, ¿no? En la constelación, por lo general, esa frase de te veo, ahora te veo, es muy normal, se usa mucho, porque es justamente lo que no hacemos, vernos, ¿no? Bien, ahí termina la constelación esta, y vamos a ver el caso de esta chica, que se llama Eleonora. Vamos a imaginar que esta es Eleonora. Parece ser que esta chica sufre de artritis reumatoidea y peligro de suicidio. Que hace 7 años que tiene este problema y que hace 1 año y medio, en el momento en que murió mi hermana menor, era tan grave que la artritis la había dejado como paralizada. Era consciente de que quería seguirla aún sin haber escuchado hablar de ti. Es cierto que ella también me había dejado el libro Felicidad Dual, que es un libro de Hellinger, ¿no? Y quise averiguar qué pasaba, ya que hace 15 años que estoy en peligro de suicidio. Bueno, dice Hellinger, suficiente. En los casos muy severos de artritis, la misma enfermedad provoca que uno no se marche. Sin entrar en detalles con respecto a eso de marcharse, y a veces la enfermedad se marcha si uno se queda. De todas formas, después de leer el libro, dice Leonora, decidí quedarme y por eso estoy aquí. O sea que no se suicidó, ¿no? Bueno, Hellinger dice, ¿estás casada? Ella dice que está divorciada, que no tiene hijos y que se divorció que fue un matrimonio largo y muy feliz, ¿no? Pero que se divorció porque había otra mujer. Pero también ocurría que en esos momentos su marido ridiculizaba su camino espiritual. Yo no tuve la paciencia suficiente como para soportar eso. Y Hellinger pregunta, quizás él era más espiritual que tú. Y Leonora dice, justamente por eso digo que no tuve la paciencia suficiente como para poder soportar eso. Yo, dice Hellinger, a veces también lo ridiculizo. Riéndose, dice él. Incluso, dice Leonora, lo disfruto. Bueno, dice Hellinger, no quería ir tan lejos. Quiero decir una cosa más. Mi padre era alcohólico y se suicidó en la clínica psiquiátrica. Desde ese entonces yo temí volverme loca. Su hermana también pasó 10 años en la clínica psiquiátrica y murió allí. Entonces Hellinger dice, bueno, vamos a comenzar contigo y con tu marido. Elige representantes para esas 2 personas y configúrala, ¿no? Entonces vamos a elegir un hombre para el marido. ¿Y cómo se pone? El hombre ahí mirando así y ella como mirando acá, ¿no? O sea, digamos que no se miran. Ahí estaría claro, ¿no? Encima la mujer miraba al piso. El hombre meneaba la cabeza.
Después de un tiempo él la mira, pero ella no se mueve. El hombre la toma del brazo izquierdo para sostenerla, pero ella no se mueve. Él menea la cabeza y la suelta. Él mira un tiempo más en su dirección y luego dirige su mirada hacia adelante. A ver. ¿Qué opinas?, le pregunta Hellinger con relación a esto. Y Eleonora dice: estoy muy triste. Ya no estoy tan segura como antes. Mi marido simplemente está y hasta me dio apoyo, eso es cierto. Pero tú eres la que no tiene compasión hacia él. Sí, dice ella, de alguna manera me siento muy triste y lamento lo que le he hecho. Bueno, acá se ve claro que no miras al hombre y que estás concentrada en vos misma. Bien. Entonces Hellinger dice: no has hablado de manera muy compasiva de él. Pero yo ahora estoy preocupada, dice ella, por él. ¿Y eso qué significa?, le pregunta Hellinger. ¿De qué sirve tu preocupación? Por lo que dice esta imagen, es soberbio decir que te preocupas por él. Entonces, esperen que se me pasó acá. Ahí. Ubica Hellinger a la mujer frente al hombre, o sea, lo hace a ella que lo mire al hombre. Y ella sigue mirando al piso, y el hombre la mira con simpatía. Parece ser que ella estaba enojada con el hombre. Bueno. El desprecio por una persona es el comienzo de un camino espiritual. Miren lo que dice, que Hellinger decía cada cosa. Lo estamos viendo aquí. El desprecio por una persona es el comienzo de un camino espiritual. Ay, no entiendo lo que dices, dice Leonora. ¿Por qué no permites que la imagen te llegue? Entonces el hombre retrocede un paso, la mujer otro paso. La única solución, dice Hellinger, para el hombre es marcharse. Nada de que había otra mujer. Para él, esa es la única solución para mantener su dignidad y su libertad frente a lo que tú emanas. Bueno, ya fue, no va más, dice él. He esperado mucho tiempo. Así que Hellinger dice que acá en esta relación no hay nada que hacer. Y el hombre dice: tengo que darme vuelta. Sí, le dice Hellinger, hazlo. Entonces el hombre se da vuelta para allá. Bueno, le dice, entonces Eleonora se pone a llorar y Hellinger le dice que el regreso comienza honrando al hombre. Después se verá. ¿De acuerdo? Ella dice sí. Bien, lo vamos a dejar aquí. Ella me ofreció mirar hacia su familia de origen, y eso hubiera sido una sustitución. Se comienza por el presente. Una vez solucionado eso, se puede volver a la familia de origen y resolver lo que aún queda sin solucionar. ¿Hay preguntas en relación con esto?, pregunta Hellinger, ¿no? Y un participante dice: yo pensaba que el camino espiritual no era tan malo. Cuando antes hablabas de la fenomenología, creí que quizás eso es algo así como un camino espiritual. Y Hellinger dice: hay otro camino. Se dirige desde lo alto de regreso a la tierra. Fíjense, ¿no? Desde lo alto de regreso a la tierra. Que es lo que hablamos siempre, ¿no?, de los caminos espirituales, que muchas personas están muy en el cielo, pero no viven la vida en la tierra. Bien, después vienen todos los problemas. Por eso ya se había separado de él, porque él no quería seguir su camino espiritual. Bueno. Y ahora va a venir el caso de Carlota. Carlota. A ver, esperen que agarro una para Carlota. Esta es Carlota.
Tiene cáncer de mama. Ya vimos en otra ocasión sobre el cáncer de mama, pero bueno, vuelve a aparecer. Parece que fue operada hace 10 meses. Carlota dice que ahora está bien. Y entonces Hellinger le pregunta, entonces, ¿para qué viniste? Quisiera apoyo para poder creer y confiar en que puedo mantenerme sana. Tengo miedo de volver a enfermarme. Y Hellinger dice, y con razón tienes miedo. Imagina que ahora estuvieses convencida de estar sana para siempre. ¿Cómo te sentirías? Y Carlota dice, no sería realista. Y Hellinger dice, también eso sería grave. Para el alma sería grave. El procedimiento es que mantengas a la enfermedad cerca de tu corazón y la trates con cuidado, con respeto y amor. Trabajando con una de mis primeras pacientes con cáncer, dice que Hellinger hizo una visualización y ella se tenía que imaginar el cáncer estaba delante de ella y veía un monstruo con muchos tentáculos. Y que él le pidió que prestara atención a lo que le decía el monstruo. El monstruo le decía, ¿no sabes acaso lo peligroso que soy? Y así fue que volvió a la realidad. Ella aún continúa con vida, pero esa es la actitud adecuada en estos casos, respeto, incluso ante el peligro. Y Carlota dice, yo sé lo peligrosa que es la enfermedad, ¿no? Exactamente, dice Hellinger, tengo una imagen muy sencilla. Configura la enfermedad y a ti a su lado. Entonces, vamos a imaginar que esta es ella y se pone mirando así, ¿no? Y la enfermedad, vamos a imaginar que es esta, pero la enfermedad como que mira, así va, así, y así se miran, así, de costadito, ¿no? Entonces Hellinger le pide a ella que tome de la mano a la enfermedad. La enfermedad la mira a Carlota, ella llora, y luego la enfermedad se ubica frente a Carlota. Ambas se miran, la enfermedad saluda con la cabeza, Carlota va hacia ella y se abrazan. Luego un tiempo se sueltan y vuelven a mirarse a los ojos. Ustedes dos lo han demostrado muy bien. Esto es un ejemplo de cómo actuar ante un caso de enfermedad. ¿Quién es la enfermedad en verdad? ¿Qué persona puede ser? Pregunta Hellinger. Y Hellinger dice, ella dice que no tiene ni idea. Y Hellinger dice, yo vi a la madre. Bien, sí, dice Carlota, tiene sentido. En el cáncer de mama ya lo dijimos antes que algunas personas prefieren morir antes que inclinarse ante su madre, porque solo la reverencia y el amor sanan. ¿Está bien así? Sí, dice Carlota. Bien, y ahí se termina el tema. Y ahora viene el caso de los muertos necesitan redención, que es el caso de Heidi. Parece ser que Heidi bueno, habla de 2 niños abortados, ¿no? Vamos a buscar una para que haga de Heidi. A ver quién puede ser. Vamos a buscar a otra. Vamos a imaginar que esta es Heidi. Y Heidi lo que dice es que ella vino a constelar su relación de pareja. Que cuando ella tenía 19 años quedó embarazada y en esa ocasión interrumpió el embarazo. Mientras estaba embarazada conocí a una persona. Se enamoraron. Y Hellinger pregunta, ¿qué pasó? Queríamos casarnos y tuve un grave accidente de moto. Por ese motivo esa relación se rompió. ¿Qué pasó en el accidente de moto? Le pregunta Hellinger. Tuve una fractura expuesta de 3er grado en la pierna. Pudieron salvar mi pierna. Pero hace 4 años esa cicatriz volvió a abrirse. Hizo una constelación ella con su familia de origen.
y lentamente la herida comenzó a cerrarse. Después de esta primera relación conviví con un hombre durante 12 años y quedé nuevamente embarazada. Hubo una indicación médica y después de eso comencé a engordar, pero ahora es grave. Y Hellinger pregunta, ¿y qué tengo que hacer yo? Y ella dice, te voy a comentar la razón por la que uno se vuelve gordo, le dice Hellinger, perdón a ella, ¿no? Uno se vuelve gordo cuando falta algo. ¿Qué es lo que falta? Y Heidi dice, el hombre. No, dice Hellinger, faltan 2 hijos. Entonces Hellinger dice, configura una persona para ti y otra para los 2 niños. Parece que eran de las 2 parejas, perdió los hijos, ¿no? Una para ti y una para los 2 niños. Entonces esta sería Heidi. Parece ser que uno era un niño y otro una niña, ¿no? Entonces, el primer hijo era varón, el abortado. Miran acá. Y la primera hija era mujer. La segunda hija, perdón. O sea, los 2 abortos, el varón y la nena. ¿Qué hace la madre durante la constelación? Comienza, mira al piso y comienza a respirar con dificultad. Y le dan náuseas. Y esta, ¿no? O sea, la madre solamente mira a esta, no mira a este. Entonces, ¿qué hace Hellinger? Hace que ella mire al hijo abortado. La madre lo abraza, el hijo se acerca, lloran. La madre y el hijo se toman de la mano y vuelven a abrazarse. El hijo va cayendo, se arrodilla delante de la madre, rodea sus rodillas con sus brazos y esconde su cabeza en su falda. Luego parece desmoronarse. Así, luego un tiempo, ¿no? Hellinger, ¿qué dice? A ver, sí. La niña discapacitada. No sé por qué pasa de acá, salta acá. 207. A ver. Ay, miren, faltan las páginas. Qué tema, ¿no? El libro de la 207 salta a la página 231. No me di cuenta que estaba así esto. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un intento nosotros porque no está la constelación. Pero ¿qué sucede cuando hay 2 niños abortados, no? Que ella tiene que reconocerlos a los 2 por igual. Fíjense en que ella solamente estaba interesada en la niña y el que pedía ser visto y reconocido era el niño. Entonces, bueno, ella tiene que reconocerlos a los 2, reconocer lo que hizo, ¿no? Para que sus hijos puedan ir, en este caso, hacia la luz, ¿no? El mundo de las almas, y no estar agarrados a ella y mirando a su mamá, y ella tener a sus hijos mirándola delante de su vida. Bien, así que la constelación de Heidi era, acuérdense que era que los muertos necesitan redención. Redención es que perdón, ¿no? O sea, reconocimiento. Ser redimidos, se das cuenta que ellos no tuvieron la culpa de nada. Qué pena que el libro salta a esa página. Bueno, no se puede hacer nada. Acá les voy a decir algo que dice él sobre los niños abortados, ¿no? Que cuando en una familia se dan varios abortos consecutivos o hijos nacidos muertos, a menudo los padres terminan separándose. La solución para ello sería que hagan el duelo juntos, para que el amor pueda fluir. Eso demuestra grandeza. Bien.
Y ahora vamos a ver este caso. A ver, voy a mirar primero la página antes de arrancar para no... Dice, te dejo con mis padres. A ver, página 233. Sí, esta está bien. Al libro le faltan todas esas páginas. Qué pena. Bien, este es el caso de Mónica, que parece ser que hubo abuso en la familia de su madre, ¿no? La chica se llama Mónica y en la familia de la madre de Mónica, vamos a imaginar que esta es la madre, en la familia de la madre de ella hubo abuso. Hellinger le pregunta que cuántos hermanos son. Mónica dice que son 4. Le pregunta si alguno de ellos falleció. Ella dice que no. Le pregunta si alguno de sus padres ha estado en parejas anteriores. Mónica dice que no. Pregunta si hay hijos naturales. Ella dice que no. Entonces pregunta qué pasó en la familia de origen de su madre. Y Mónica cuenta que los abuelos, es decir, los padres de su madre, fueron muy complicados para ella y para su madre. Que su abuela era una mujer muy fría, indiferente, que tuvo que luchar por su vida, y que su abuelo era un hombre imprevisible que ella cree que abusó de sus hijas, y cree también que abusó de ella, el abuelo. Porque la abuela tenía mucho poder sobre mi madre. Entonces vamos a buscar la abuela y el abuelo, ¿no? O sea, los padres de ella. Los abuelos de Mónica, que serían los padres de la mamá de ella, ¿no? Bien, suficiente, dice Hellinger. Vamos a configurar a tu abuela, a tu madre y a ti. Al abuelo parece ser que no. Bien, que no lo pone. Entonces, ¿cómo pone la configuración? Se pone ella mirando allá para atrás, la mamá y la abuela. Así. ¿No? Parece que el ser que en esta configuración están más juntitas, ¿eh? Una apoyada arriba de la otra. La mamá empieza a temblar. Entonces, ¿qué hace Hellinger? Elige un representante para el abuelo y lo coloca junto a la abuela, ¿no? Ahí está, ahí aparece el abuelo. Ahí. La madre empieza a temblar y temblar más, como si se fuera a caer hacia la izquierda y desplomarse. Entonces Hellinger, ¿qué hace? Lleva a Mónica más lejos, o sea, la aleja. A ver, les voy a poner por acá para que vean. Ahí, por si no se ve. Ella estaba acá y él la pone acá, más lejos. Pero mirando. Los padres comienzan a sostener a la madre en su continuo temblor. La madre comienza a mirar así hacia los padres. A ver ahí. Y Mónica permanece acá. Bien, ¿dónde estaba yo? La madre comienza nuevamente a temblar mucho y grita. Los padres la abrazan y la sostienen y comienza a tranquilizarse. Después de un tiempo, Hellinger le dice a la madre de Mónica que mire a sus padres y le diga a cada uno sí, ¿no? Sí, sí. Hellinger le dice a la madre de Mónica, ahora vuelve a apoyar tu espalda en ambos padres y mira hacia adelante. Ahí. Estos dos apoyan sus manos en ella, en los hombros de la mamá. Y Hellinger le pregunta que cómo se siente, ¿no? Justamente a Mónica ahora. A la distancia mejor. Antes mi espalda estaba contracturada.
pero siento que no tengo nada que ver. Dile a tu madre, te dejo con tus padres. Te dejo con tus padres. Miren, qué buen ejercicio este para hacer, ¿no? Porque nuestros padres, como no tuvieron padres, entonces después el problema no lo cargamos nosotros. Hay que decirle, te dejo con tus padres. Podemos imaginar a nuestra mamá y que le decimos, te dejo con tus padres. Muy bueno eso. A ver. Bueno, entonces ahora ¿qué va a hacer Hellinger? Le dice que elija un representante para el padre de Mónica y que lo agregue. Va a aparecer el papá de Mónica, ¿no? Y se pone acá. Ahí. Y le pregunta a Mónica, ¿qué pasa contigo estando él allí? Entonces ella dice, la madre de Mónica, no estoy segura. Pero ahora hay alguien, la pared hacia mi hija ya no es tan firme. Para mi gusto ella ahora podría acercarse un poco. Entonces Hellinger coloca al padre de Mónica junto a su madre, lo pone acá, y ella dice, la madre de Mónica dice que ahí se siente mejor, y el padre de la mamá, o sea, el papá, ¿no? Dice, ahora la estoy conociendo. Y le pregunta a Mónica, ¿y tú? Sigo sintiendo que no soy parte. Bien. Entonces Hellinger lleva a la representante, o sea, esta que hace de Mónica, hasta sus padres, le pide que apoye su espalda sobre sus padres. Luego de un tiempo, ¿no? Parece ser, vuelve a traer a su hija discapacitada. Que ella tenía una hija discapacitada, Mónica. Entonces vamos a imaginar que esta es la hija discapacitada, ¿no? Y la invita a que apoye su espalda en su madre. Ella comienza a llorar cuando pone la hija acá, la abraza. La hija acaricia la mejilla de la madre, ambas se miran, ¿no? Comienzan a mirarse. La hija ríe mirando a la madre, se sostienen de las manos, la madre respira profundamente y Hellinger dice, bueno, eso es todo. ¿Está bien eso para ti? Y Mónica dice sí. Quiero agregar algo, dice Hellinger. A menudo los acontecimientos traumáticos como el abuso son reprimidos de manera que ya no están en la conciencia. Freud dijo que sacando lo reprimido a la luz se hace posible la sanación. Eso lo dijo Freud, ¿no? Pero parece ser que no es suficiente sacarlo a la luz. Debe agregarse lo que hemos visto aquí recién. Hay que asentir a lo sucedido. Hay que asentir a la realidad tal como fue, sin lamentar que haya sido así, sin el deseo de que hubiese sido de otra manera. Y de esa manera, el acontecimiento grave se transforma en algo amable, en una fuerza. Debemos despedirnos de los conceptos de sanación que quizás teníamos antes, porque lo grande es terrible. Para el que lo mira a los ojos y asiente a ello, de eso terrible surge a la luz algo oculto, un amor increíble, y eso es lo extraño. Le pide a Mónica que mire a su marido a los ojos, ¿no? Ambos se miran. Bueno, parece que ahí aparece el marido, ¿no? Hasta estaría en el grupo el marido. Bueno, les deseo lo mejor. Y explica Hellinger.
Eh, dice, a ver, si reconocemos nuestra propia culpa y lo malo que hemos hecho y nos acostamos al lado del perpetrador hasta quedar completamente calmos y volvernos uno con él, el perpetrador queda reconciliado porque su maldad se termina en el momento en que los demás se acuestan a su lado. Y nosotros quedamos reconciliados porque lo extraño en esto es que, al reconocer al perpetrador, también se acaba nuestro propio daño. Tanto las víctimas como los perpetradores están envueltos en algo que actúa detrás de ellos. Por eso nos quedamos cortos y solo miramos a los perpetradores y a las víctimas, o a los vivos y a los muertos. Eso que actúa, que es más grande, que actúa, que no podemos vislumbrar, él lo llama la gran alma. Esa gran alma nos acoge a todos. Bien. Voy a poner la camarita de vuelta para allá, porque ya esta constelación termina. Y para cerrar vamos a ver el caso de José y Francisca. A ver, vamos a buscar a José y a Francisca. Vamos a imaginar que estos son José y Francisca. Tienen problemas de pareja. Oh, qué cosa tan extraña, ¿no? Bien. Bueno, parece ser que hace 20 años que están en matrimonio, tienen 2 hijos. En su primera época se llevaban bien, pero después se fueron alejando cada vez más. Y ahora vivimos como si fuéramos hermanos en la misma casa. Y no queda nada de chispa, no hay chispa de amor. Bueno, todo esto lo dice José, ¿eh? El matrimonio consume demasiada energía. Yo siempre estoy cansado, no tengo energía, pero cuando estoy con mi amante vuelvo a tener energía. Parece que tenía un amante, José. Y Helena le dice, ¿así que tienes un amante? Sí, dice José. ¿Y cuánto tiempo hace? No, siempre fue cambiando. Al principio me producía una sensación desagradable, pero ahora lo encuentro justificado. Antes de preguntarle yo a la mujer, configura a alguien para ti, para tu mujer y para tu amante. O sea, como que encima la relación con la amante fue cambiando, ¿no? Bueno, entonces acá está José. Parece ser que la mujer mira acá, están enfrentados con José. Y la amante. A ver, ¿quién puede ser la amante? No sé a quién poner. Para no poner la misma, voy a poner esta. Vamos a imaginar que esta es la amante. Ella mira para allá. Ay, bueno. Le pregunta a ella, ¿cómo te sentí? Quería ver un poco más al amante. Bueno, mi marido se interpone un poco, un tanto, ¿no? Bien. Y el marido, siento algo en la espalda. Me gustaría irme hacia allí adelante, pero hay algo que me retiene. Y continuamente me veo en la necesidad de mirar a mi mujer. Bueno, ponte al lado de tu mujer, ¿no? A ver, que se leí bien yo acá. A esta, la amante, le dice, ¿no? Que se ponga acá. Miran las dos para allá. Y él las mira a las dos. Ahí, la mujer se empieza a reír. Entonces Jeringa le dice, ¿ven? La mujer florece. Eso sucede que a través del amante del marido la mujer florece. Es extraño. Las dos mujeres se miran y se ríen. ¿Y ahora cómo estás?, le pregunta el marido. Ahora estás
Ahora atrás está todo bien. Y ellas dos allí. Me resulta divertido. Y se empieza a reír él también. Entonces Hellinger lo acerca más a la mujer. Fíjate hasta dónde quieres acercarte. Entonces él se acerca hasta acá, hasta la mujer. Ven, le dice al grupo Hellinger, la amante salva el matrimonio, observándolo inocentemente y sin prejuicios. ¿Qué opinas al respecto?, le pregunta Francisca. Realmente lo comprendo muy bien, creo que es así. Y le pregunta a José, ¿y tú qué opinas? Lo comprendo hasta cierto punto, porque la parte que me falta la reemplaza el amante. ¿Y cómo te sentías mientras mirabas eso? Bien, dice él. Si tienes amante, hazlo con respeto por la mujer, ¿de acuerdo?, le dice a Hellinger. Y le pregunta a Francisca, ¿quieres agregar algo? Todo este asunto todavía me cuesta, eso está claro. Hace 22 años que tenemos estos problemas en la relación. Nunca tuve el coraje de irme, a pesar de no sentirme bien. De alguna manera tenemos algo más que cumplir, pero no sé qué es. La razón por la que estamos aquí es para ver si hay algo que pueda mejorar, también para nuestros hijos. Bueno, dice Hellinger, por ahora lo vamos a dejar ahí. Esto tiene que actuar en ustedes, ¿no? Entonces explica Hellinger sobre lo de las parejas y las amantes, ¿no? Voy a ponerlos así para que los vean. En muchas parejas, dice Hellinger, existe la idea por parte del hombre que el hombre posee a la mujer, la posee. Bien. Y el concepto de que la mujer posee al hombre, como una propiedad, ¿no? Pero ni el hombre posee a la mujer ni la mujer posee al hombre, sino que se unieron por amor, por esperanza. Ese instinto y esa esperanza tienen un objetivo oculto. A través de ellos el hombre y la mujer están al servicio. Después de un tiempo, el hombre advierte que no posee a la mujer y la mujer advierte que no posee al hombre. Entonces, ambos sueltan algo del otro y simultáneamente se produce entre ellos un espacio y una parte de libertad. Cuando deja de haber exigencia, ¿no?, de este yo te tengo y tengo el poder, se suelta eso, cada uno de ellos tiene la oportunidad de acercarse al otro de una manera que antes no hubiera sido posible. ¿Mm? Eso es lo que se necesitaba. Que nadie posea a nadie, nadie es dueño de nadie. Bien, así hacemos espacio. Si no, está todo comprimido. Bueno, amigos, por hoy lo vamos a dejar aquí y nos veremos en el próximo encuentro, que no sé cuándo. Voy a ver si pongo horarios para hacer los encuentros, porque ya ni yo sé cuándo me puedo encontrar. Así podemos terminar con este libro de La punta del ovillo, que falta muy poquito para terminar, y empezaremos con otro libro de Hellinger, que hay montones. Bueno, me despido. Gracias a Meia por estar ahí acompañándome y nos veremos en la próxima.